Hola estimados amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les voy a hablar sobre difteria debido a que en Perú hasta ahora se ha desencadenado o se ha despertado un nuevo brote de esta bacteria y bueno, creo que es importante conocerla y saber qué puede suceder y qué onda con la vacuna. Pues bien, es una bacteria bacilo, o sea, tiene forma de un bastón alargado, que es gram positivo, lo cual de hecho es relativamente infrecuente con los bacilos, y esto es importante porque nos permite una rápida identificación, incluso antes de hacer los cultivos, cuando se hace una tinción de gram de secreciones, que eso es un procedimiento que se hace en laboratorios donde tengan experiencia o en los hospitales. ¿Cuál es la trascendencia que tiene la Corynebacterium diphtheriae? Bueno, esta fue una bacteria que antaño, antes de que hubiera vacunación, producía casos gravísimos, sobre todo en niños, donde incluso ocurrían muertes por las complicaciones de las cuales les voy a hablar ahora. Y por ello la importancia de seguir con la campaña de vacunación y ante la presencia de un brote, inmediatamente vacunarse. Y les adelanto que lo que se utiliza para la vacunación es la toxina que es modificada químicamente y se transforma en algo llamado químicamente toxoide, o sea que sigue manteniendo su estructura molecular, pero sin generar ya o sin ser peligrosa, vaya, no tener los riesgos para la salud que pues esto implica a través de manipulación principalmente con formaldehído. Ahora bien, esta bacteria se diferencia en cuatro grandes biotipos. Los mejor conocidos o los digamos tradicionales son el gravis, el mitis y el intermedius. Y se les llama así de acuerdo a su comportamiento y justamente la gravedad de los síntomas que pueden llegar a producir, siendo el peor precisamente el gravis. Además de que estos pueden generar una vez que la bacteria se infecta, fíjense qué interesante, se infecta por un fago que es un virus. Al infectarla y al modificar su material genético, la bacteria tiene la capacidad de producir una toxina que es sumamente potente, que es justamente la toxina diftérica. Y finalmente hay otro biotipo que sobre todo produce un cuadro respiratorio, vaya, un síndrome respiratorio principalmente superior y en menor medida también inferior, o sea, con la aparición de bronquitis o neumonía o bronconeumonía en los niños y que se conoce como Belfanti. Pues lo que es importante de entender y conocer sobre esta bacteria es que su forma de transmitirse es de dos maneras: a través de secreciones contaminadas, es decir, saliva, moco, o sea, las personas que por ejemplo escupen en la calle, ese tipo de costumbres ahí medias raritas que todavía siguen teniendo algunas personas, bueno, pues contribuyen justo a la dispersión pues a la contaminación del aire, porque de hecho esta bacteria puede mantenerse en el aire pues flotando varias horas, a menos que se deseque, que más o menos tarda como 2.5 horas en secarse cuando el aire está seco, pero en el polvo puede durar varios días viable, y en las secreciones, en el moco, puede durar inclusive 150 días viable si pues no hay un calor excesivo. Que hablando de eso, esta bacteria puede soportar hasta 150 grados centígrados por más de 15 minutos. Así que eso es algo muy importante a tomar en cuenta. Por fortuna no es tan infecciosa como el coronavirus, porque es muy pesada y bueno, pues es prácticamente una inoculación directa, lo que se requiere de una convivencia muy estrecha con las personas que están infectadas. Otro mecanismo de contagio, especialmente en los países tropicales, es a través de las lesiones que producen la piel, y es algo muy característico estas lesiones ulcerosas que tienen digamos, se produce un exudado grisáceo con un borde activo, violáceo, y bueno, que tal cual puede irse extendiendo dependiendo del grado de inmunosupresión del paciente. Esto sobre todo pasa más en niños inmunosuprimidos por desnutrición o por alguna otra situación. Y hablando de eso, de hecho, la difteria suele ser mucho más grave en niños. Afortunadamente,
la vacunación, especialmente en los países donde se practica en forma diseminada, pues ha permitido controlar muy importante y muy eficientemente esta enfermedad. Desgraciadamente, con el advenimiento de estas personas, pues con ideas filosóficas totalmente equivocadas, que se llaman a sí mismos los antivacunas, están nuevamente resurgiendo casos de pues esta infección que anteriormente era una de las causas más importantes de muerte en los niños pequeños, sobre todo por la formación de las pseudomembranas en la vía aérea que pues literalmente los mataban ahogados. Es una enfermedad bastante aparatosa y puede ser terrible por las consecuencias que puede tener en la salud. El periodo de incubación más o menos varía de 2 a 5 días, pero se han descrito incluso más prolongados, hasta 14 días, dependiendo también de la resistencia a la infección que pueda tener el huésped. Como les comenté, principalmente son más susceptibles o más vulnerables los niños pequeños, pero también los pacientes adultos que no han sido vacunados y que están inmunosuprimidos, por ejemplo diabéticos o tienen alguna enfermedad que requiere del uso de inmunosupresión crónica o insuficiencia renal crónica, alguna de estas enfermedades debilitantes del sistema inmune, pues también pueden adquirir la infección, sobre todo respiratoria. El tema aquí en cuestión es que las manifestaciones clínicas pueden ser muy insidiosas, o sea, pueden no percibirse nada hasta que ya, pues eso, es mucho más aparatosa y más grave la situación. Ahora, algo muy interesante es que existe una Corynebacterium diphtheriae toxigénica y no toxigénica. Para ser toxigénica, y lo que le hace todavía más interesante y apasionante este tema, es que requiere de ser infectada por un virus que se llama fago, un tipo de fago, el cual entra en contacto con la bacteria y le induce la expresión de una toxina sumamente potente que pues tiene una capacidad de generar un daño brutal, sobre todo en los nervios periféricos, donde puede producir alteraciones de la sensibilidad, del movimiento, puede afectar el corazón y de hecho es algo bastante frecuente, más o menos llega a repercutir en hasta un 20%, 30% de los pacientes, y esto se presenta después de más o menos 2 a 3 semanas de haber iniciado los síntomas. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Usualmente los pacientes, como les dije, o empiezan con un cuadro de vía aérea superior, lo típico, el moco, malestar general, fiebre, pero algo muy característico y de hecho pues es muy, digamos, era muy claro o muy considerado anteriormente cuando no había vacunación y pues tampoco había digamos, el uso diseminados de antibióticos, el famoso cuello de toro. Sobre todo los niños, los ganglios del cuello crecen de forma impresionante, dándoles el aspecto de un cuello de toro. Y empieza también a producirse, a formarse estas pseudomembranas que son pues tal cual como una especie de moco viscoso, pero no es moco sino fibrina, que es una proteína que en condiciones normales nos ayuda a mantener la coagulación. Se empieza a adherir, de hecho, en la vía aérea y eso era lo que mataba a la mayoría de las personas. Inclusive los pacientes que pues, ya está muy avanzada la pseudomembrana tienen que realizarse una traqueostomía para que puedan respirar. Entonces puede ser una enfermedad de verdad sumamente desgastante psicológicamente para quien pues llega a ver a quien llega a padecerlo y quien llega a ver a un familiar afectado. Así que de verdad es muy importante dejar a un lado esas corrientes sofísticas antivacunas que se fundamentan en filosofía sin ningún sentido y sin ninguna razón. Y pues eso, la vacunación, especialmente ahora en Perú, que tienen pues este brote. ¿Quiénes deben vacunarse? Todos, los susceptibles, todos. Si no se han vacunado en 10 años, ustedes como adultos, vacúnense. Lo que se utiliza para generar inmunidad es un toxoide, es decir, la toxina de la bacteria, de esta toxina que es la que produce estas situaciones gravísimas, se mantiene, digamos, su composición química, pero se pierde su capacidad toxigénica, o sea, su capacidad de producir pues, las consecuencias clínicas, las cuales y las que más
digamos, a nosotros nos produce como miedo es las consecuencias que puede tener en los nervios periféricos y en el corazón. Se ha descrito, de hecho, tanto la afectación por la propia toxina del corazón, produciendo hasta insuficiencia cardíaca o inflamación miocárdica, o bien la misma bacteria directamente puede invadir los tejidos del corazón, especialmente las válvulas, y producir destrucción de las mismas. Y bueno, algunos pueden quedar con secuelas neurológicas, desde pérdida de la sensibilidad a pérdida del movimiento, y así como también pues, otros que desarrollan estas lesiones en la piel que pueden ser muy aparatosas. Entonces, fundamental, insisto, pues hay que informarse, pero sobre todo hay que vacunarse. No hay realmente ningún riesgo con la vacuna, digo, salvo los riesgos inherentes de la vacuna. Si es alérgico usted a alguno de los componentes de cierta vacuna, nada más hay que informarse si los componentes o lo que se utiliza como adyuvante no es algo que en usted pueda producir alergia, y pues eso, tomarlo en cuenta, si no, buscar una alternativa. Y pues si hay alguien que se infectó, pues ya el tratamiento cambia, y en los casos más graves incluso es necesario el uso de una antitoxina, porque de verdad la toxina puede tener un efecto sumamente potente, además del uso de antibióticos, pues eso de manera pues efectiva por pues un médico, ¿no? Entonces, por favor, cuídense mucho y vaya, las contraindicaciones en los pacientes con enfermedades autoinmunes, pues no existe para la vacuna. Es una vacuna muy segura en ustedes. En dado caso, lo único que hay que tomar en cuenta es que no va a funcionar en los que están bajo tratamiento con rituximab en este momento. O sea, para que funcione la vacuna o haya una respuesta inmunológica adecuada, lo que se recomienda es por lo menos 6 meses sin rituximab o antes de la aplicación del mismo. Igual quienes van a aplicarse belimumab, tiene que ser por lo menos 3 meses antes la vacunación, antes de aplicar el mismo. Fuera de ahí no hay otra contraindicación, y bueno, claro que la respuesta inmunológica va a ser variable dependiendo de las dosis que estén tomando de prednisona. Por ejemplo, si están tomando más de 20 miligramos, disminuye la respuesta inmunológica, o sea, no deja de ser eficiente, pero sí es menos que alguien que no lo esté tomando en esa dosis, pero menos de esa dosis no hay mayor problema, igual que el uso de otros inmunosupresores. Como sea, es importante, pues eso, informarse con su médico de forma, pues eso, individualizada, para pues tomar en cuenta las consideraciones. Y nuevamente, lo más importante, el lavado de manos. Lavado de manos, la distancia, el uso de cubrebocas, pues también, hasta de esto nos va a proteger. Y aquí sí, los cubrebocas son todavía más eficientes porque la bacteria es muchísimo más grande que el virus. Y bueno, espero que esto les sea de utilidad. Si es así, por favor compártanlo para que pues, las personas se informen de manera confiable. Les voy a dejar bibliografías que ustedes en las que pueden documentarse más, para que pues, puedan resolver sus dudas. Y pues eso, cuídense mucho, cuiden a su familia y pues escuchemos a la ciencia, no a los charlatanes, ¿vale? Hasta la próxima.